Capítulo 7. El Estado, la economía mixta y los mercados políticos de Fundamentos de la Economía de Mercados de Homero Cuevas, presentado por Dayana Karina Ramírez y Diana Carolina Rubio Gómez. El Estado es el proveedor de la fuerza y de algunos bienes colectivos. Los derechos, entre ellos los de propiedad y el cumplimiento de los contratos, requieren, no sabemos hasta cuándo, del respaldo de la fuerza, la cual en las sociedades civilizadas se materializa en legislación, tribunales, jueces, fiscales, funcionarios públicos, policías, ejércitos, cárceles, multas y otras formas de castigo bajo responsabilidad del Estado, es decir, de un aparato institucional especializado en la provisión legislativa, judicial, policiva y defensiva. Los mercados operan con costos de transacción positivos, y su disminución solo es eficaz en muchos casos mediante instituciones públicas especializadas. Entre ellas, además de las mencionadas arriba, sobresalen las instituciones monetarias, las responsables de las estándares de medida de algunas estadísticas y las encargadas de vigilar la idoneidad de los productos sobre los intereses del público. Otros bienes colectivos que suele proveer el Estado, pues los mercados fallan para hacerlo de forma espontánea, son el control de epidemias, la educación básica universal, la conservación del patrimonio cultural, la investigación básica, alguna infraestructura y espacios públicos recreacionales. Algunas intervenciones políticas pueden corregir fallas de los mercados. Además de la provisión de algunos bienes colectivos, el Estado suele actuar sobre otras fallas de los mercados, por ejemplo, sobre la distorsión de los costos ambientales mediante prohibiciones, limitaciones, normas técnicas, multas, impuestos y subsidios especiales. Este maneja unas distorsiones, distorsión de los costos humanos, intervención de los poderes monopolísticos y fluctuaciones económicas. Sobre la distorsión de los costos humanos mediante códigos de salubridad laboral, prohibición del trabajo infantil, limitación legal de las jornadas laborales, fijación de salarios mínimos, seguridad social en salud y pensiones, seguros de desempleo y redistribuciones de ingresos mediante subsidios para la población más pobre, impuestos progresivos y gasto público. En los poderes monopolísticos, con legislación sobre la concentración oligopolística oligopolística de precios, la retaliación sobre clientes para recurrir a la competencia, los procedimientos contables y la fusión de conglomerados, y forzando a la publicidad a ceñirse a algunas normas básicas en el anuncio de los productos, y en el Estado, que suele regular las fluctuaciones económicas como las recesiones mediante políticas macroeconómicas como la política monetaria regulatoria de la tasa de inflación, de las tasas de interés en el corto plazo, la política cambiaria regulatoria del precio de la moneda como el peso o el euro con respecto a otras como la libra o el dólar, la política fiscal regulatoria de los ingresos y gastos públicos y la política de comercio exterior u otras políticas sectoriales cuando los resultados del comercio no son considerados óptimos. El peso del Estado consolidado a la economía mixta. Las modernas economías de mercado se catalogan como sistemas de economía. En el último siglo XX, en el último decenio del siglo XX, estas tendencias hacia la mezcla entre el Estado y mercado se acentuaron con las generalizadas reformas hacia la privatización de industrias de propiedad estatal en los países socialistas. A nivel teórico, de los economistas más influyentes sobre las reformas requeridas para el desarrollo de la economía mixta. El peso del Estado consolidado a la economía mixta. Claro está que la amplitud, la eficiencia y los resultados de la intervención estatal se han caracterizado por la profunda desigualdad internacional cuando los países atrasados se consideran en el cuadro, pero esta
problemática se examina con mayor detalle. Estructura de los impuestos y del gasto público. El Estado financia sus operaciones mediante contribuciones impuestas sobre los ciudadanos, y tales impuestos suelen establecerse en tres niveles de acuerdo con la estructura de la administración pública. Uno, el nacional o federal en Estados Unidos; dos, el departamental o estatal en Estados Unidos; y tres, el municipal. El primer nivel concentra casi tres cuartos de los recaudos en Estados Unidos, y su composición en 1995 era la siguiente: 54% sobre la renta, 36% sobre las nóminas, 5% sobre los consumos y 5% en otros tipos de usos. Por su parte, en la composición de los recaudos estatales y municipales de 1992 era sobre las ventas 20%, impuesto predial 18%, sobre la renta 14%, transferencias federales 18%, licencias, peajes y otros en un 30%. Desde el punto de vista del gasto público, en 1995 a nivel federal concentraba el 66% del total y se distribuía así: 22% seguridad social, 19% defensas, intereses 14%, pobreza 15%, salud 18%, otros el 12%. Mientras el gasto estatal y municipal en 1992 se distribuía así: 33% educación, asistencia social 16%, autopistas 7%, policía, aseo, ambiente y otros en un 44%. Los impuestos directos e indirectos pueden tener incidencias distintas. Los impuestos indirectos gravan actividades económicas sin tener en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes. Los impuestos directos dependen de las condiciones personales sin importar la actividad económica del contribuyente. En la situación original, sin impuestos indirectos, los precios de equilibrio son: Px sobre Py es igual a Cx sobre Cy. Ca y X la suma del impuesto por unidad. Entonces, los nuevos costos por unidad serían C' de X igual a Cx más Ix, y C' de Y igual a Cy, donde Ix es mayor a 0. Por lo tanto, C' de X sobre C' de Y es mayor a C de X sobre Cy, y C' de X sobre C' de Y es mayor a Px sobre Py. Py sobre C' de Y es mayor a Px sobre C' de X, puesto que Py sobre C' de Y es igual a I más G' de Y, y P de X sobre C' de X es igual a I más G' de X. Entonces, I más G' de Y es mayor a I más G' de X, y G' de Y es mayor a G' de X, donde G' de Y, G' de X son las tasas de ganancia cuando se establece el impuesto, es decir, se genera una situación de desequilibrio. Los impuestos directos suelen ser progresivos y los indirectos regresivos. Un impuesto es progresivo cuando su porcentaje aumenta a medida que crecen los ingresos de las personas. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta suele ser progresivo, como se muestra en la siguiente situación. La renta anual en dólares se va aumentando de 20.000, 100.000, 250.000, 1.000.000, 10 millones. La tarifa media del cobro de la renta es 1% sobre los 20.000, 16% sobre los 100.000, 24% sobre los 250.000, 32% sobre 1.000.000 y 34% sobre 10 millones. Un impuesto es proporcional cuando su porcentaje es constante a medida que aumentan los ingresos de las personas. Por ejemplo, los impuestos sobre las nóminas destinados en forma usual a la seguridad social, que tiene una tarifa porcentual constante. Un impuesto es regresivo cuando su porcentaje disminuye a medida que aumentan los ingresos de las personas. Por ejemplo, los impuestos sobre consumos o las ventas en general, incluyendo IVA o impuestos al valor agregado, es decir, el que menos gana, más paga.
En la presente figura se evidencia lo anteriormente expuesto. Si al aumentar el porcentaje de ganancia o las ganancias de cada persona, del individuo, aumenta el impuesto progresivo, el impuesto proporcional se mantiene y el impuesto regresivo baja. La regulación estatal se configura dentro de los mercados políticos. La política podría analizarse como un mercado porque involucra un proceso de intercambios voluntarios entre empresarios y sus clientes. Aquellos reciben votos, dinero y otros recursos con los cuales pueden promover su propio beneficio. La demanda por regulación estatal surge no solo de la masa de electores, sino de poderosos grupos organizados, con intereses especiales en subsidios, controles para la entrada de competidores, influencia sobre los precios y los contratos públicos. El Estado establece con qué bienes y servicios se puede comercializar y regula derechos y obligaciones de los consumidores y de los vendedores. La oferta por regulación estatal es generada por los partidos políticos cuya producción es permanente. Ejemplo, contribuciones en dinero, servicios, instalaciones, comunicaciones, propaganda, colocación de miembros en las nóminas de las empresas, entre otras. Dificultades en los mercados políticos. La maximización de beneficios colectivos tropiezan en las actividades políticas por las siguientes razones. 1. Mayor costo de información para los electores, pues para cualquier consumidor resulta más difícil el conocimiento idóneo de los programas políticos, de los dirigentes y de sus impactos futuros, que digamos que la clase de mermelada que más le convenga, entre comillas. Segundo, mayor costo de la información para los políticos, porque los problemas sociales, sus soluciones y las multitudes de gente requiriéndolas conforman una materia compleja, casi siempre llena de contradicciones. Tercero, contratos difusos, como en los romances, resulta difícil precisar el significado y alcance de las promesas expresadas por las partes. Cuarto, evasión del cumplimiento. Quiere decir que aun si se demostrara la violación posterior de las promesas electorales, resulta en extremo difícil hacerlas cumplir. Quinto, la inadecuada información de los competidores potenciales, debido al carácter clandestino de la política como empresa lucrativa para las personas. Fuera de esta actividad resulta difícil conocer sus verdaderos costos, beneficios y rentabilidades. Sexto, la exclusión de actividades de alternativas. La política se desenvuelve dentro del ejercicio del poder y este puede ser usado para excluir o privilegiar alternativas de elección. Y séptimo, monopolio de servicios y precios forzosos, lo que quiere decir que muchos de los servicios ofrecidos por el Estado no tienen competencia ni un precio explícito, sino implícito, es decir, el resultante de dividir impuestos gastados por la cantidad de servicio respectivo. Pero estos precios son forzosos. Las intervenciones políticas pueden fallar, sin embargo, es importante considerar que algunos bienes deben ser suministrados por la función pública. De igual forma, cada caso demanda su propia evaluación, tomando en consideración sus impactos de equidad y eficiencia. Las instituciones ante las fallas de los mercados políticos. El diseño de las instituciones ha sido propuesto como alternativa realista en frente de las motivaciones lucrativas de los políticos. Este planteamiento se reduce en un juego. El móvil de lucro puede considerarse como una fuerza que lanza una pelota hacia un objetivo, y las instituciones pueden considerarse como un muro sosteniendo dicho impacto y realizando un efecto rebote, lo cual podría reducir los costos de la acción política y justificarla ante los costos ocasionados por los demás mercados.